El amor no debería doler, o al menos eso era lo que yo creía cuando conocí a Jaime. Mi nombre es Raquel. Crecí en un barrio humilde, de esos donde la alarma de las mañanas es el silbato del afilador y el olor a café de olla inunda las calles. En mi mundo, los sueños se construyen con las manos sucias de trabajo y la espalda cansada, pero con el corazón lleno de una dignidad que no se compra con billetes. Jaime, por el contrario, venía de un mundo de cristal. Su realidad era la de las camisas perfectamente planchadas, el aroma a perfumes importados y apellidos que abrían las puertas de los clubes más exclusivos de la ciudad sin necesidad de invitación. Parecíamos dos líneas paralelas destinadas a nunca cruzarse, pero el destino tiene un sentido del humor muy particular. Nos conocimos por accidente en la pequeña bodega donde yo trabajaba como recepcionista y cargadora. Una tarde de tormenta, mientras yo intentaba desesperadamente mover unas cajas de mercancía que se estaban mojando, un auto de lujo se detuvo frente al local. Un hombre joven bajó no para refugiarse, sino para ayudarme, sin importarle que su traje de diseñador se arruinara bajo la lluvia. Jaime tomó el otro extremo de la caja. Fue un flechazo instantáneo. Nuestras manos se rozaron y sentí una descarga eléctrica que no tenía nada que ver con la tormenta. Pero mientras nosotros vivíamos un cuento de hadas en las sombras de una mansión en las lomas, se gestaba una tormenta mucho más real y peligrosa. Jaime era el hijo único de Leonor de la Garza, una mujer cuya elegancia solo era superada por su arrogancia. Para ella, yo no era una mujer con sueños. Yo era una mancha en su linaje impecable, una intrusa que venía a arrebatarle su posesión más preciada, su hijo. Ella no quería una nuera, quería una extensión de su propio ego, y yo representaba todo lo que ella despreciaba. La primera vez que Jaime me llevó a cenar a su casa, sentí que las paredes de mármol me oprimían el pecho. El aire olía a incienso caro y a una frialdad que te calaba los huesos. Leonor me recibió en el salón principal, sentada en un sillón de terciopelo rojo, sosteniendo una taza de porcelana china como si fuera un cetro real. Sus ojos, del color del acero, me recorrieron de arriba abajo con una lentitud insultante. Se detuvieron en mis zapatos desgastados, que yo había lustrado con tanto esmero, y en mis uñas cortas, propias de alguien que trabaja con las manos. Jaime, querido, dijo ella con una voz que goteaba veneno envuelto en miel. No me habías mencionado que tú, amiga, venía de tan lejos. ¿De dónde dijiste que es tu familia querida? Del cinturón de miseria. Durante meses soporté humillaciones que me quemaban el alma. Eran comentarios sutiles en la mesa, críticas a mi forma de hablar, burlas sobre mi falta de conocimiento de vinos franceses y constantes recordatorios de que Jaime merecía a alguien de su nivel. Jaime me defendía, siempre ponía su mano sobre la mía y le pedía respeto, pero yo veía cómo el veneno de su madre empezaba a filtrarse en las grietas de nuestra felicidad. En medio de esa guerra fría, yo encontraba paz en mi pequeña habitación. Allí, en un rincón humilde, tenía una imagen de San Judas Tadeo. Cada noche le encendía una veladora y le pedía: San Juditas, no permitas que el odio me gane. Ablanda el corazón de esa mujer. Pero el corazón de Leonor no estaba hecho de piedra. Estaba hecho de algo mucho más oscuro, una materia negra que no aceptaba la luz. La vida, a pesar de las sombras, decidió darnos el regalo más grande del mundo. Una mañana, el mareo y la sospecha me llevaron a comprar una prueba de farmacia. Cuando vi esas dos rayas rosadas, sentí que el universo entero cobraba sentido. Estaba embarazada. Jaime, al enterarse, lloró como un niño. Me cargó en vilo por toda la sala, gritando que seríamos la familia más feliz del mundo y que nada ni nadie nos separaría. Pero esa burbuja de felicidad estalló cuando fuimos a la mansión de Leonor. Jaime, en su inocencia, pensó que la noticia de un nieto, el heredero de los de la Garza, finalmente derretiría el hielo en el corazón de su madre. ¡Qué equivocado estaba! Al darle la noticia,
El silencio que cayó en la habitación fue más aterrador que cualquier grito. Leonor no se inmutó, no nos felicitó. Simplemente se quedó petrificada, con los nudillos blancos de tanto apretar su collar de perlas auténticas. Sus ojos se fijaron en mi vientre con una intensidad depredadora. «Ese niño no puede nacer», murmuró ella, tan bajo que el aire pareció congelarse. «¿Qué dices, mamá? ¿Es tu nieto?», respondió Jaime con la voz temblorosa de desconcierto. «Digo que es una bendición inesperada», corrigió ella de inmediato, forzando una sonrisa gélida que me hizo estremecer. Pero en sus ojos vi el decreto de una sentencia. En ese momento, mi instinto de madre me gritó que mi bebé estaba en el centro de un blanco de tiro. Leonor no estaba dispuesta a permitir que una muerta de hambre se asegurara el apellido y la fortuna de la familia a través de un hijo. Para ella, la sangre era linaje, poder, herencia, y debía mantenerse pura. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de luces falsas y promesas rotas, Leonor tomó su auto de lujo y se alejó de las avenidas iluminadas. Dejó atrás restaurantes exclusivos y edificios de cristal, internándose en caminos donde el asfalto se volvía tierra y el silencio pesaba más que la oscuridad. Las casas se transformaron en sombras deformes de cartón y lámina. Ninguna luz encendida, ningún perro ladrando, como si aquel lugar hubiera sido borrado del mundo. El auto se detuvo frente a una puerta de madera podrida, marcada con símbolos tallados a mano. Círculos incompletos, cruces torcidas, ojos que parecían observar desde la superficie misma de la madera. Un cuervo graznó desde un poste cercano, rompiendo el silencio. Allí vivía mamá Esther. Al cruzar el umbral, el aire se volvió espeso. El lugar apestaba a una mezcla nauseabunda: azufre, hierbas quemadas, aguardiente rancio y algo metálico que recordaba a sangre estancada. El interior estaba iluminado apenas por velas de cera negra y roja, algunas derritiéndose sobre cráneos de animales y frascos llenos de líquidos turbios. Las paredes estaban cubiertas de estampas religiosas deformadas, santos con los ojos raspados y vírgenes atravesadas por alfileres. Mamá Esther emergió desde las sombras arrastrando los pies. Era una anciana cuya piel parecía cuero viejo, curtido por décadas de pactos y secretos. Sus ojos, nublados por cataratas blancas, daban la impresión de estar ciegos. Pero Leonor sintió, con un escalofrío, que aquella mujer veía más de lo que cualquier humano debía ver. Veía culpas, miedos y pecados no confesados. «Sé por qué vienes, Leonor de la Garza», dijo la bruja, rascando una vela negra con una uña larga y amarillenta. «Hueles a miedo y a envidia». Leonor apretó los puños, tragándose cualquier rastro de duda. No había llegado hasta allí para arrepentirse. «Quiero que ese feto se seque en su vientre», sentenció con voz firme, arrojando sobre una mesa llena de huesos una faja de billetes, joyas antiguas y un mechón de mi cabello que había robado semanas atrás. «No quiero que la sangre de esa mujer se mezcle con la mía». Mamá Esther sonrió, mostrando encías oscuras y dientes manchados. «Todo deseo tiene un precio», susurró. «Y la tierra siempre cobra». Sin esperar respuesta, comenzó el ritual. Tomó un feto de animal conservado en alcohol, lo colocó dentro de un cuenco de barro agrietado y lo envolvió en telas negras saturadas de aceites espesos. El aire se volvió más frío. Mamá Esther empezó a recitar cánticos en una lengua imposible, antigua, que no pertenecía a este mundo. Las velas parpadearon violentamente. «Lo que la tierra da, la tierra se lo lleva», repetía, mientras clavaba espinas oxidadas en un muñeco de trapo al que ató el mechón de mi cabello. Cada espina iba acompañada de un susurro, de un nombre, de una intención oscura. Leonor sintió un mareo repentino, como si algo invisible le apretara el pecho. Por un instante quiso huir, pero ya era demasiado tarde. De pronto, una ráfaga de viento helado recorrió la habitación,
apagando las velas una a una. El silencio fue absoluto. Entonces, desde el centro del cuenco, emergió una sombra densa, espesa, como humo vivo, retorciéndose con una voluntad propia. La sombra se deslizó por el suelo, atravesó la puerta sin abrirla y desapareció en la noche con un solo objetivo: mi hogar. Mamá Esther apoyó ambas manos sobre la mesa y habló con una voz grave, distinta, casi inhumana. El trabajo está hecho. Pero recuerda, Leonor. Hizo una pausa. Nada muere sin dejar algo atrás. Leonor salió de la casa sin mirar atrás. El cuervo ya no estaba. El camino parecía más largo que antes, y aunque el motor del auto rugía con fuerza, no pudo sacudirse la sensación de que algo la seguía, algo que, tarde o temprano, cobraría su parte del pacto. A partir de esa noche, mi vida se convirtió en una pesadilla física y espiritual. Al entrar al tercer mes de embarazo, el brillo de mi piel se apagó como una vela ahogada en agua. Mis mejillas se hundieron, mis ojos adquirieron un tono apagado y mis manos temblaban incluso al sostener un vaso. Empecé a perder peso de manera alarmante. Lo que comía se volvía ceniza en mi boca, sin sabor, sin fuerza, como si mi cuerpo rechazara la vida misma. Los dolores comenzaron de forma sutil, como calambres profundos, pero pronto se transformaron en punzadas insoportables, como si agujas calientes atravesaran mi útero una y otra vez. Me despertaba gritando a mitad de la noche, empapada en sudor frío, con la sensación de que algo se retorcía dentro de mí. No solo mi hijo, sino algo más. Jaime, desesperado, me llevó con los mejores ginecólogos del país. Clínicas privadas, habitaciones blancas, máquinas que pitaban con indiferencia. Me realizaron ultrasonidos, análisis de sangre, estudios genéticos, pruebas que no terminaban nunca. En las pantallas, el corazón del bebé latía con fuerza, firme, ajeno a mi deterioro. Los médicos intercambiaban miradas incómodas antes de hablar. Físicamente, el bebé está creciendo con normalidad, decían. Pero usted, Raquel, se está consumiendo. Es como si algo le estuviera robando la energía vital. Ninguno se atrevía a decirlo en voz alta, pero lo veía en sus ojos. Miedo, confusión, impotencia. Me recetaban vitaminas, sueros, reposo absoluto. Nada funcionaba. Cada día me sentía más débil, más vacía, como si mi cuerpo fuera solo un cascarón. Pero yo sabía que esto no era medicina. Por las noches el horror se manifestaba sin pudor. Escuchaba rasguños en las paredes, justo detrás de mi cabecera, como uñas largas intentando abrirse paso desde el otro lado. A veces eran pasos lentos alrededor de la cama, otras susurros incomprensibles que pronunciaban mi nombre con una voz ajena, quebrada. Un frío glacial se apoderaba de la habitación, uno que ni 3 mantas ni la calefacción podían calmar. Mi aliento salía en pequeñas nubes blancas, como si el invierno hubiera entrado solo para mí. Una madrugada desperté con una presión insoportable en el vientre. Sentí una mano invisible empujar desde adentro. Grité. Jaime encendió la luz y no había nada, salvo las marcas moradas que comenzaban a aparecer en mi piel como dedos impresos desde dentro. Días después, movida por un impulso que no puedo explicar, decidí limpiar profundamente la habitación. Sentía que algo estaba allí, escondido, observándome. Arrastré muebles con el poco vigor que me quedaba, hasta que al mover un pesado armario de caoba, algo cayó al suelo con un sonido seco. Era un envoltorio de cera negra. Mis manos temblaban al abrirlo. Dentro encontré un muñeco de trapo con mis rasgos burdamente cosidos. Ojos de botón, boca torcida, mechones de cabello idénticos a los míos. Estaba cosido con hilos rojos, tensos como venas, y tenía una aguja oxidada clavada justo en el vientre. El muñeco estaba bañado en una sustancia espesa que olía a muerte, a tierra húmeda y sangre antigua. Atado a su pecho, un pedazo de pergamino amarillento llevaba mi nombre escrito con sangre seca. Sentí que el aire me abandonaba los pulmones.
El terror me paralizó de pies a cabeza. No solo querían hacerme sufrir, estaban intentando asesinar a mi hijo desde el inframundo. Caí de rodillas, abrazando mi vientre, llorando en silencio. En ese instante lo supe con certeza: alguien había sellado un pacto en mi contra, y la sombra que había sido enviada ya estaba cobrando su tributo. Esa misma noche, algo murió dentro de mí. Llegué al 5.º mes de milagro, sostenida únicamente por mis oraciones y por una fe que se negaba a morir, aunque mi cuerpo ya estaba al límite. Cada día era una batalla contra el dolor, la debilidad y el miedo constante de no despertar al amanecer. Sentía que algo me vigilaba, que esperaba el momento exacto para atacarme con toda su fuerza. Ese momento llegó una noche de viernes. Sin aviso, un dolor brutal me partió el vientre. No fue una contracción normal, fue un desgarro interno, como si garras invisibles se aferraran a mi interior, intentando arrancar al bebé de mi cuerpo con violencia. Un grito desgarrador salió de mi garganta mientras caía de rodillas. Al instante, una hemorragia severa comenzó a empapar el suelo, caliente, incontrolable. Busqué mi teléfono con manos temblorosas. No había señal. Jaime no estaba. Su madre le había inventado una emergencia en una de sus haciendas y lo había obligado a viajar sin cobertura celular. Lo entendí con una claridad aterradora. Todo había sido calculado. Me habían dejado sola, indefensa. La casa respondió al ataque. Las luces comenzaron a parpadear de forma errática, como si algo caminara entre los cables, y de pronto se apagaron por completo. Un silencio antinatural se apoderó de todo, roto solo por mi respiración agitada y el latido frenético de mi corazón. Entonces llegó el olor, una pestilencia a carne podrida, a humedad vieja y tierra removida, el mismo hedor que había sentido en aquella casa maldita. En la oscuridad, una risa ronca emergió del aire. No provenía de un punto específico, vibraba en las paredes, en el techo, dentro de mi cabeza. Era una risa lenta, burlona, satisfecha. Sentí una presencia pesada, sofocante, que se acercaba con cada segundo que pasaba. No tuve dudas, era mamá Esther, o aquello que ella había enviado. Venía a cobrar el pacto. El frío se volvió insoportable. Mis piernas dejaron de responder y comencé a arrastrarme por el suelo, dejando un rastro de sangre tras de mí. El vientre me ardía como si estuviera siendo desgarrado desde ambos lados, y mi vista se nublaba entre mareos y destellos oscuros. Cada metro era una tortura. «Ayúdame, Dios mío», susurraba entre sollozos. «No me abandones». Sentía como algo me rodeaba, como una sombra se deslizaba cerca de mi oído, susurrando palabras incomprensibles, recordándome que estaba sola, que ya era tarde, que el pacto no podía romperse. Con un último esfuerzo, llegué hasta mi pequeño altar. Era sencillo, humilde, pero siempre había sido mi refugio. Allí estaba él, San Judas Tadeo, con su manto verde esperanza, su rostro sereno y la llama del Espíritu Santo sobre su cabeza, iluminando la oscuridad con una luz que no era de este mundo. Con mis últimas fuerzas, rodeé la base de la estatua con mis manos manchadas de sangre. Al tocarla, sentí un calor distinto, reconfortante, como un pulso de vida que se oponía al frío que me rodeaba. La risa se detuvo por un segundo. «¡San Juditas!», grité con la voz rota por el llanto, casi sin aire. «Tú eres el abogado de las causas desesperadas. No dejes que este inocente pague por la maldad de otros. Intercede por mi hijo, te lo suplico con mi vida». En ese instante, algo cambió. El aire vibró con fuerza. La llama de la vela del altar, que nunca se había apagado, creció de forma antinatural, iluminando la habitación con un resplandor verde y dorado. La sombra retrocedió, emitiendo un gemido grave, furioso. Los rasguños en las paredes cesaron. El olor a podredumbre comenzó a disiparse lentamente. Yo caí al suelo, exhausta, abrazando mi vientre, mientras las lágrimas se mezclaban con la sangre. No sabía si sobreviviría.
pero por primera vez en meses sentí que no estaba sola. La noche aún no había terminado. En el momento exacto en que mis dedos tocaron la imagen de San Judas, un estruendo como un trueno sacudió la casa. No fue un ruido de destrucción, sino de poder. Un calor intenso, un fuego purificador, nació de la estatua y recorrió mis brazos hasta instalarse en mi vientre. De repente, la habitación se inundó de una luz verde esmeralda tan brillante que mis ojos no podían soportarla. En medio de esa luz, escuché un alarido gutural, un grito de agonía que no pertenecía a este mundo. Era la sombra, la entidad de la bruja, siendo expulsada por una fuerza superior. El olor a azufre desapareció, reemplazado instantáneamente por un aroma celestial a nardos y rosas frescas. El dolor cesó en un segundo. Mi respiración, que antes era un silbido agónico, se volvió profunda y clara. En ese silencio sagrado sentí algo que me hizo llorar de alivio. Una patada fuerte, rítmica y llena de vida dentro de mí. San Judas Tadeo no solo había detenido el hechizo, había puesto un escudo de luz alrededor de mi hijo que ninguna oscuridad terrenal podría jamás atravesar. La justicia divina es implacable. A la mañana siguiente, mientras yo me sentía más fuerte que nunca, recibimos una noticia impactante. Leonor de la Garza había sido encontrada en el suelo de su habitación, presa de un colapso inexplicable. Sus manos, las mismas que pagaron por la brujería, estaban cubiertas de llagas negras que supuraban un líquido fétido. Los médicos no encontraban causa biológica. Parecía que su propia piel la estaba rechazando. Perdió la voz por completo, como si sus cuerdas vocales se hubieran quemado. Pero lo más aterrador fue el reporte de la policía en las afueras. El jacal de mamá Esther había sido consumido por un incendio espontáneo. Testigos decían haber visto una figura resplandeciente con un manto verde entrar al lugar antes de las llamas. La anciana fue hallada en estado de shock, gritando que un hombre de luz con un hacha de fuego había destruido sus altares y le había prohibido volver a usar su magia contra los inocentes. La maldad que Leonor lanzó regresó a ella multiplicada por 1000. 4 meses después, en una mañana donde el sol parecía brillar solo para nosotros, nació mi hijo, un niño de mejillas rosadas y ojos llenos de una paz que no es de este mundo. Lo llamamos Tadeo. Jaime, al descubrir la verdad, pues Leonor, en sus delirios de dolor, terminó confesando sus pecados ante un sacerdote, decidió romper todo vínculo con el pasado de odio de su madre. Entendió que la verdadera riqueza no estaba en los apellidos ni en las mansiones, sino en la fe que nos mantuvo unidos. Leonor hoy vive en una clínica, sola con sus fantasmas, mientras nosotros vemos crecer a un niño que es el testimonio vivo de que el bien siempre triunfa. Cada vez que Tadeo sonríe, sé que San Juditas está cerca, cuidando sus pasos. Esta es un recordatorio para ti que me escuchas. No importa cuán poderosa sea la oscuridad que te rodea, ni cuánto dinero o envidia se use para intentar derribarte. Si hoy estás pasando por una situación imposible, si sientes que la maldad te acecha o que tus fuerzas se agotan, no te rindas. Agárrate a tu fe. ¿Has sentido alguna vez una protección especial en tu vida? Déjanos tu testimonio en los comentarios. No olvides suscribirte y compartir este video para que la luz de San Judas Tadeo llegue a quien más lo necesita.